Silvia Martínez Cano y os voy a acompañar en este vídeo número 2 sobre los retos eclesiológicos para una iglesia sinodal. En el vídeo anterior hemos dibujado un contexto general de nuestras sociedades desde la perspectiva de las mujeres y situábamos a la iglesia en salida desde 3 descubrimientos fundamentales. El primer descubrimiento es que las mujeres asumen la mayoría de los trabajos, de la pobreza y del sufrimiento del mundo, pues los modelos sociales de los que venimos son modelos patriarcales que son desiguales y que presionan y someten a mayor violencia a las mujeres. El segundo descubrimiento es que las sociedades, en mayor o menor medida, están viviendo un proceso de descubrimiento de las capacidades femeninas y a través de la asociación y la movilización desde las periferias de la cultura, las mujeres reclaman una igualdad de derechos y una participación en la sociedad, que sea elegida en libertad y no por imposición de roles o estereotipos patriarcales. Y la tercera, que tiene que ver con la Iglesia, es que los procesos que están viviendo las mujeres y los hombres afectan a todas las dimensiones de la persona, incluida la experiencia religiosa y su vivencia en la comunidad cristiana. Por eso la Iglesia se pregunta si las mujeres son un signo de los tiempos, cómo podemos asumir su causa y reconstruir nuestras comunidades para que sean sacramento de salvación. Para responder a esta última pregunta, las mujeres cristianas, teólogas, pero también creyentes comprometidas, han dedicado más de 4 décadas a estudiar y trabajar este tema de forma compartida. Desde este trabajo proponen una serie de retos eclesiales que pueden fortalecer la vida interna de la Iglesia si se escucha lo que ellas tienen que aportar. Las propuestas van encaminadas a la conversión de la Iglesia y se centran en el cambio de mirada hacia las dinámicas internas de la Iglesia. Esto quiere decir hacia cómo los hombres miran a las mujeres creyentes y cómo también las mujeres creyentes se miran a sí mismas. Para la Iglesia, el hecho de que se atente contra la realidad más íntima de la persona bautizada constituye la negación de su naturaleza, que es ser sacramento de la comunión trinitaria, como se dice en la Lumen Gentium 1. Esta expresión quiere reflejar lo que la Iglesia es en relación a Dios, un Dios que se nos da, que es dinámico, que crea, que sostiene, que protege. Así pues, debemos visibilizar las periferias existenciales de la Iglesia. Esto implica reconocer con dolor que nuestra Iglesia está todavía lejos de vivir plenamente su misión y que en este Kairos actual es una oportunidad para que el Semper Reformanda de la Iglesia dé sus frutos. Cuando miramos a las periferias existenciales de la Iglesia, vemos a las mujeres, que llevan siglos siendo la mayoría del pueblo de Dios, activo y comprometido, pero que están en los márgenes de la organización de la Iglesia. Para cambiar nuestra mirada colectiva, esto es, la mirada que tienen los hombres hacia las mujeres y la mirada que tienen las mujeres sobre sí mismas, y que esto resulte eficaz en el hoy, se puede hacer procesos de conversión que nos ponen delante una serie de retos. Nos vamos a centrar en estos retos, que son retos eclesiales. El primer reto es el cambio de conciencia. Esto significa mirar a las mujeres como sujetos autónomos, que se entienden como sujetos que pueden colaborar y tomar decisiones sin esperar que los hombres de la comunidad tengan que dar permiso. Esto sucede en la vida social y es un reflejo de la misma, pues en las sociedades patriarcales se somete a control a las mujeres, se las educa en la dependencia de los hombres y se las hace incapaces de tomar decisiones en libertad sobre su propia vida. La Iglesia puede dar ejemplo dando valor a la vida y al trabajo de las mujeres en sus comunidades, tratándolas con dignidad. Se debe evitar tratarlas como menores de edad, corregirlas o actuar ignorando sus opiniones. Para ello hay que aprender
a hacer silencio y también aprender a escuchar a las que normalmente nos escuchan. Necesitamos entonces un nuevo punto de partida, una mirada antropológica renovada, una mirada sobre las mujeres que no sea una mirada reproductiva, sino que las entienda como ser humano, con vocación personal, elegida en libertad y en presencia de Dios, y no únicamente orientada a la maternidad y a la virginidad. Quiero decir con esto que este salto antropológico-cultural constituiría un hito fundamental en el camino hacia una real eclesialidad de comunión, es decir, la comprensión de las mujeres como icono de Cristo, al igual que los varones, y por tanto dignas, ellas también, de actuar en la Iglesia in persona Christi. El segundo reto es el de las acciones, los comportamientos y las relaciones en la comunidad local, es decir, la praxis eclesial. Sobre esta cuestión, lo primero que debemos reflexionar es sobre la participación. Existe a veces la idea, en una parte de la jerarquía eclesial católica y en algunos hombres creyentes, de que debe haber más participación de las mujeres en la Iglesia. ¿Deben las mujeres participar más? ¿Qué significa participar en la Iglesia? Hay que puntualizar que la mayoría de los creyentes activos y comprometidos en la Iglesia son mujeres. Las mujeres son la mayoría de los catequistas, responsables y voluntarias de Cáritas, se hacen cargo de las instituciones asistenciales, de los enfermos, cuidan las parroquias, las limpian, las mantienen. Todas estas labores son labores de cuidado y labores vinculadas a las acciones pastorales. Podemos hablar de que casi un 83% de la participación en la Iglesia es femenina. Las mujeres entonces ya participan en la Iglesia, pero no son visibles, pues las labores que hacen, como hemos dicho, mayoritariamente pastorales, son infravaloradas. La infravaloración a veces viene a través de la sublimación del famoso genio femenino, que en la práctica se traduce en estereotipos de cuidado y servicio en los que las mujeres quedan reducidas y recluidas. Participar no significa solo estar presente, sino que estar presente a todos los niveles y organización de la Iglesia, también en aquellos que tienen capacidad de decisión y no solo de cuidado. Las mujeres no necesitan ser reinsertadas en la Iglesia, pues ya son la Iglesia. Lo que necesitan es que se reconozca esta labor y se cuente con sus criterios e intuiciones. Se les confíe la organización en momentos que sea necesario y formen parte de grupos de reflexión y decisión de la Iglesia. Por tanto, la discusión no está en la participación en la Iglesia, sino en la gestión de esa participación eclesial que es compartida y que debe ser equilibrada, donde hombres y mujeres sean escuchados y participen en las decisiones que toman, formando parte de sus comunidades y de sus diócesis. Se trata de estimar y querer al otro por lo que tiene que aportar y dejarle actuar para que esto sea posible, es decir, una construcción de una eclesiología de comunión comprometida, o en otras palabras, una comunidad ecológica integral, como dice en la Laudato Si del 137 al 162, y en la línea que apuntaba al concilio, teniendo en cuenta las peculiaridades y contextos del siglo XXI, en una saludable descentralización que ya apuntaba Francisco en la Evangelium Gaudium número 16. Para poder afrontar este segundo reto de las acciones, los comportamientos y las relaciones en la Iglesia, proponemos 3 estrategias que pueden contribuir a fortalecer este trabajo. La primera es la praxis comunitaria del cariño. Se trata de poner en práctica unas relaciones más fraternas y más sororales, sin diferencias jerárquicas. A la luz de los textos conciliares, se nos sugiere una alteridad del encuentro, de acogida, de relaciones de equidad, donde cada uno es valorado por igual en la vocación que ha elegido. En este sentido, es necesaria la revisión de la comprensión de las vocaciones, de los ministerios y de los carismas, como propone la Lumen Gentium 30, 31, 32 y 41.
entendernos como laicos y clero como un solo cuerpo, como dice en 1 Corintios 12, del 12 al 24, y como un solo pueblo en camino, como nos subraya la Lumen Gentium 13, sin distinciones de sexo y jerarquía. La segunda estrategia tiene que ver con la visibilización de la participación de las mujeres. Es necesario dar valor y prioridad a las labores de servicio que son fundamentales para las dinámicas comunitarias de la Iglesia. Evitar dar por obvio que estas labores las hacen las mujeres y establecer un reparto ecuánime de las labores catequéticas, pastorales, etc. De tal manera que no solo se hagan cargo las mujeres, sino también los hombres, y de esta manera completamos perspectivas y experiencias. Desarrollar las labores de cuidado en los hombres y hacer el esfuerzo de dar otras tareas de liderazgo y responsabilidad a las mujeres acentúa la misericordia, la equidad y la comunión de la Iglesia. En definitiva, estamos hablando de un discipulado de iguales, todos seguidores de Jesús. La tercera estrategia tiene que ver con provocar dinámicas de encuentro y reconciliación. En una Iglesia herida por la secularización y por la sospecha a la institución histórica, las diferencias entre creyentes hacen sufrir más todavía a la gran comunidad y abren brechas mayores. Las mujeres creyentes han descubierto que no es posible la transformación de la Iglesia sin un proceso previo de encuentro y reconciliación. Se debe favorecer tiempos de compartir y dejar hablar a las mujeres sobre los sufrimientos que han vivido incluso dentro de la comunidad cristiana, cuando se han sentido ninguneadas, violentadas o ignoradas. Se trata de ejercer el don de la parresía, es decir, decirnos lo que nos duele y nos hace daño, para que el perdón nos lleve a la reconciliación, y la reconciliación a una misericordia cotidiana. Esto es un reto para nosotras y nosotras, y fomenta una buena comunicación cuando nos encontramos, cuando dialogamos y estamos construyendo comunidad. El tercer reto está derivado del anterior y consiste en un diseño pensado y consensuado de la redistribución de roles y trabajos dentro de la Iglesia, en función de nuestros dones y vocaciones y no en función de nuestro sexo. Este es el primer paso para la desclericalización de nuestra Iglesia, lo cual implica desatar el vínculo existente entre ministerio ordenado y autoridad. Cuando decimos autoridad nos referimos a autoridad de la palabra, autoridad moral y autoridad en el liderazgo. Lo primero en lo que hay que incidir es en la toma de decisiones. Muchas mujeres se hacen cargo de los trabajos pastorales, como ya hemos dicho antes, y los hombres permanecen en puestos de decisión de consejos pastorales, cofradías o consejos diocesanos. Entonces las posturas y visiones de las mujeres no se tienen en cuenta y se toman decisiones en muchos casos sin ser consultadas. Es deseo de muchas y muchos católicos tomar decisiones compartidas desde la experiencia que ambos sexos tienen de la vida de la Iglesia con los matices que los acompañan. Lo segundo en lo que habría que incidir es en una reorganización de los órganos de coordinación y gobierno. Equilibrar estos órganos que se ven fuertemente descompensados al no estar presentes las experiencias y perspectivas de las mujeres. Es, por lo tanto, inevitable y necesario plantear la participación de las mujeres en el ministerio sacerdotal. Esto supone el cambio comunitario a un servicio vocacionado que se enraiza profundamente en la experiencia de servicio al prójimo, como nos lo relata el relato del lavatorio de los pies en el Evangelio de Juan. Y esta experiencia se puede vivir independientemente del sexo que cada uno tenga. La relectura del ministerio ordenado favorecería una lectura inclusiva de la tradición histórica cristiana, donde la diaconía de las mujeres y sus liderazgos femeninos fueron reales y muy positivos para sus contemporáneos. Reivindicar el sacerdocio de la mujer no es un acto de rebeldía, no es una ansia de poder, ni es una ruptura con la Iglesia. Es una consecuencia de amor hacia la gran comunidad de la Iglesia
y una expresión del amor de Dios para su pueblo que se da también en las manos y en el corazón de las mujeres que buscan una iglesia evangélica renovada y conciliar. El debate del diaconado de las mujeres sigue abierto y necesitamos colaborar todos para llegar a una serie de concreciones que nos sirvan para este siglo. Por último, aplicar el principio de la ecología integral. Para sostener hay que decrecer. Este principio en el ámbito de la ecología significa que los colectivos enriquecidos deben decrecer para que los empobrecidos puedan vivir y se pueda sostener el planeta. Si aplicamos este principio a la Iglesia, significa que aquellos que ocupan más tiempos, espacios y liderazgos deben dejar paso conscientemente a otros, principalmente a otras, para que la comunidad se equilibre. Este dejar paso es un ejercicio consciente de establecer caminos desde las periferias de la Iglesia hacia lo que hasta ahora ha sido el centro de la Iglesia. Es un acto de humildad y de cariño, que muestra que la Iglesia puede ser fermento en un mundo nuevo, más justo, más hermanado y más familiar. El último reto que voy a mencionar es la importancia de la creatividad litúrgica y celebrativa de la Iglesia, para que reactive la vida interna de la misma. Se trata entonces de transformar nuestras celebraciones con estrategias, lenguajes y rituales accesibles a los creyentes, que permitan una comprensión de lo que vivimos y expresamos. También se trata de recuperar la noción de que la tradición se va construyendo y renovando con el paso del tiempo porque está viva en los fieles. Hay muchos grupos de mujeres que crean liturgias donde la conexión con Dios es muy tangible y real. Crean códigos nuevos, adaptados a su entorno y su contexto cultural, donde muchos creyentes se sienten más cómodos y pueden comprender los mensajes y las expresiones de fe con más facilidad. Es absolutamente necesario adaptar, transformar y crear un nuevo lenguaje simbólico con distintos códigos visuales que estén conectados con los códigos visuales de nuestro tiempo. Tener en cuenta las formas de celebración de las mujeres puede ser una oportunidad de renovación y actualización de la vida litúrgica de la Iglesia. En definitiva, he resumido lo que muchas mujeres creyentes entienden como caminar juntos, esto es, sinodalidad, hacia una nueva forma de relacionarnos y de convivir comunitariamente. Si no afrontamos estos retos y hacemos estas transformaciones eclesiales, es muy difícil que la Iglesia viva de forma sana y libre en el siglo XXI. Las mujeres somos, en definitiva, protagonistas principales de este kairos de la Iglesia de Dios. Hace unos años, Joan Chittister lo expresaba diciendo en uno de sus libros, llamado Odres Nuevos, de esta manera: persevero en la Iglesia porque no conozco ningún otro lugar que satisfaga en mí lo que la Iglesia misma nos enseña a buscar. Una vida sacramental que haga todo sagrado, una comunidad de fe que celebre la vida conjuntamente, la proclamación de la imagen de Dios viva en cada uno de nosotros y nosotras, la contemplación de la verdad que da sentido a la vida. Como ella, muchas mujeres siguen confiando en la Iglesia como motor de transformación de nuestra vida y de nuestra historia comunitaria y social, pero necesitamos espacios donde ser escuchadas y procesos donde participemos creando la nueva Iglesia de este tiempo nuevo. Nos queda, por tanto, hacer el esfuerzo de favorecer la voluntad de superar los obstáculos que tenemos. No son pocos, pero quizá el más importante y profundo en nosotros y nosotras es el miedo. Necesitamos desvincularnos del miedo al cambio y la tendencia al estatismo. Perseverar en la conciencia de que sin la visión de todos, incluida la visión de las mujeres, este parto, es decir, este nuevo nacimiento de la Iglesia, no llegará a término. Y cuando un parto no llega a término, se produce la muerte. El miedo es más superable cuando se verbaliza, se le adjudican imágenes
y se dialoga con las mismas, de forma personal o también grupal, desbloqueando la dificultad de hacerse cargo de ese obstáculo. Nos queda entonces el vencer el temor a hacer el ridículo y cometer errores, como decía en su texto Es tiempo de hablar de Dios, Walter Casper. También es muy necesario que algunos de nosotros y nosotras perdamos el miedo a dejar la puerta abierta al espíritu, pues nuestra tendencia ha sido frecuentemente pretender apoderarnos de Dios y de su verdad. Nos queda desarrollar confianza en la comunidad cristiana actual, hombres y mujeres, descubriendo en ella y en ellos la capacidad de encontrar múltiples soluciones para preguntas sobre Dios y sobre la Iglesia. Inspirarnos en estos hombres y en estas mujeres y dejarnos interpelar. Nos queda siempre Dios, que siempre es creatividad amorosa infinita. En el siguiente vídeo profundizaremos en los retos pastorales de una iglesia en proceso de conversión. Esto es, que es una iglesia que está dispuesta a acompañar a las mujeres en sus procesos de dignificación y empoderamiento.